Ante todo, muchas gracias por asistir a esta charla. Les cuento muy breve de qué surgió un poco esta... Yo haciendo la maestría de defensa asistí a la oportunidad de asistir a un par de charlas sobre el tema del submarino nuclear y demás en los proyectos argentinos y en general siempre me quedé con muchas inquietudes sobre todo, no solo el submarino nuclear, sino todo lo que lo rodea, desde la ingeniería, las posibilidades, las controversias internacionales y la utilidad real que podría tener, las comparaciones que se hacen en general con submarino diésel versus nucleares. Entonces lo que armé fue básicamente una charla que va a pasar un poquitito desde, a lo mejor desde la ingeniería, por qué la energía nuclear, hasta la conversación que tendría, si los tuviéramos, para nuestra... ¿Se corta o es que está lejos de la boca? ¿Está bien? Bueno, básicamente es lo que decía. Vamos a ver qué es la propulsión nuclear, un poco de qué es la energía de la que muchas veces se habla, qué es necesario tener o disponer, cuáles son las restricciones para poder acceder a tener un submarino nuclear operativo. Después vamos a hacer un poco de historia de básicamente los dos intentos o los dos proyectos que tuvo nuestro país para disponer de una flota de submarinos nucleares. Y finalmente la parte más controvertida y por ahí como para, digamos, debatir un poco es ensayar un poco la conveniencia estratégica que tendría para nuestro país en función de su realidad geopolítica, geoeconómica y las necesidades de defensa que, bueno, en principio que yo considero que debieran ser, pero la idea es debatirlo. Este último punto surge finalmente de mi tesis de maestría, en la cual yo busqué abrir un debate respecto a esto, si conviene o no conviene, para qué sería bueno, si lo podemos tener. Entonces, vamos a empezar brevemente por decir, bueno, ¿qué es la energía nuclear? En general, cuando uno habla de energía nuclear y cuando hablemos de submarino nuclear, no estamos hablando, y esto lo voy a aclarar al principio, no hablamos de armas nucleares. Vamos a hablar de propulsión nuclear, o sea, un motor o un sistema de propulsión nuclearizado, o sea, que usa energía nuclear para propulsarse en el mar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear son procesos que se dan en los núcleos de los átomos y básicamente hay tres fenómenos distintos que se da. El de fisión, cuando uno agarra un átomo de un elemento que se llama pesado y se abre, y al abrirse libera energía, entre otras cosas, digamos, productos y estos neutrones y demás. Después está la fusión, que es un proceso inverso, agarra elementos, que en general son elementos livianos, y los junta para generar un elemento más pesado. También en esa unión, en esa fusión, se libera energía y algún tipo de subproductos. Y el tema de la radiación, que es en aquellos elementos cuyos núcleos son inestables, que tienen exceso de energía, van a tender a decaer y a ir convirtiéndose en otros elementos, y en ese camino van a liberar energía, ondas, partículas y demás. En general, todo lo que corresponde con radiación son aplicaciones médicas, o por ejemplo algo que está naciendo, que es la parte de irradiación de alimentos para control de plagas y demás. El tema de fisión es el mecanismo por el cual hasta ahora la humanidad ha logrado tener desde centrales de potencia para la generación de energía eléctrica. La propulsión naval corre por este lado también, y la fusión es un proceso, digamos, mucho más difícil de lograr por las condiciones que se deben dar para que eso suceda, y que por el momento está, digamos, como un proyecto mundial de energía cuasi ilimitada en la cual se trabaja en la comunidad internacional entre la mayoría de los países que disponen de energía nuclear. En teoría, cualquier elemento puede fisionarse o fusionarse. El problema es si el ser humano logra las condiciones para que ello suceda. El universo nace del hidrógeno y a partir de ahí se genera todo. Ahora, cuando nosotros hablamos de fusión, lo único que el ser humano ha logrado fusionar es hidrógeno para generar helio.
Pero de ahí sigue, digamos, el helio se puede ir fusionando y convirtiendo. Bueno, esas condiciones para lograrlo se dan en las estrellas y en las explosiones supernovas, digamos, son condiciones casi que, por lo menos a la tecnología actual del ser humano, son imposibles de lograr. Como para que tengan una idea nomás, las temperaturas que tienen que lograrse para llegar a fusionar hidrógeno desde 300 millones de grados centígrados. Y lograr eso es, digamos, una cosa muy difícil. No así la fisión, que para los cuales hay elementos que naturalmente son fisibles, o sea, son partibles, como indica el gráfico, que son el uranio, el plutonio y el torio. Como sabrán la mayoría, tanto en las bombas en los explosivos, como en las centrales nucleares se usa uranio, que puede ser enriquecido o natural. El fisible siempre es el uranio 235, o el plutonio, que se logra, digamos, el proceso de fisionar uranio y golpear uranio 238, que finalmente termina en plutonio, que después hay que extraerlo y finalmente generar una barra de combustible para generar la reacción en cadena. Bueno, estas reacciones generan una cantidad de energía enorme, y lo que vamos a ver después es que tienen la ventaja de no necesitar aire u oxígeno para esa, llamémosle, combustión o generación de energía. ¿Cómo funciona un reactor de potencia, digamos? En realidad, los reactores de energía nuclear son hervidores de agua. O sea, es muy similar, por ejemplo, a lo que pasa con una pava, cuando uno hierve agua y la deja que hierve. Lo que se hace es esto, es el núcleo donde están los elementos fisibles que bajo algún mecanismo empiezan a generar una reacción en cadena, se empieza a generar calor y lo que hace ese calor es calentar agua, digamos que en general tiene un circuito que va a presión, con lo cual no se transforma en vapor, y en este sector lo que hace es, ese calor lo intercambia con agua fría y genera vapor. El vapor sube, mueve una turbina y después el agua cae, se condensa y vuelve al circuito. Esta turbina, que es una turbina de vapor, digamos una especie de, como si fuera un ventilador que uno lo sopla, más sofisticado, básicamente lo que hace es fuerza motriz para mover un eje, que en el caso de la generación de energía eléctrica mueve un generador, digamos, y en el caso de la fuerza motriz para la propulsión naval, lo que hace es mover la hélice de un barco o de un submarino. Los combustibles, bueno, son mezcla de uranio natural, uranio 235 puro, plutonio, o lo que los rusos generalmente usan es mezcla de óxidos mixtos, que en realidad es una combinación de 235, 238 y plutonio, etcétera, etcétera. Después hay otras cosas involucradas, el agua de moderación, las barras de control que son cadmio o boro, a veces se le inyecta agua borada, se le conoce en el caso de que para controlar, porque esto si no, dejado a libre albedrío, se convierte en una bomba atómica básicamente. Entonces lo que hay que lograr es una reacción en cadena crítica, y crítica significa controlada. Una reacción subcrítica se apagaría por sí mismo, una reacción supercrítica generaría una explosión. ¿Qué tiene de interesante el combustible nuclear? Habíamos dicho una característica que es que no necesita oxígeno, con lo cual voy anticipando un poco por qué la importancia para un submarino. Y por el otro lado hay una cuestión de eficiencia del combustible nuclear. El uranio fisible, o sea el uranio 235 o el plutonio, tiene más de 1 millón de veces la capacidad calórica que cualquiera de los combustibles fósiles que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Estos numeritos están hechos en realidad por unidad de uranio fisible versus el poder calórico de 1 kilo de carbón y demás. No necesariamente es muy exacto, pero sí es interesante ver los volúmenes que implican. 1 kilogramo de uranio, fíjense que equivale a 52 tolvas más o menos de carbón. Entonces, si uno después lo quiere poner en un elemento como un submarino para que sea su elemento combustible, poner 52 tolvas de carbón sería, digamos, una imposibilidad, no se puede. O 54 cisternas. O lo que es más importante, uno podría finalmente consumir las 54 cisternas cargándolo permanentemente. O sea, supongamos que el submarino cargara una. Bueno, le cargo una, lo uso, vuelvo a cargarle otra vez y así. En el caso del uranio y del combustible nuclear, tiene la ventaja de que en general todos los submarinos nucleares del mundo prácticamente salen con el combustible cargado para toda la vida útil.
y en algunos casos para media vida útil. Entonces el submarino sale cargado de combustible para siempre, con lo cual no tiene ninguna necesidad de emerger, porque tampoco necesita oxígeno para generar la energía. Y además por la gran cantidad de energía que genera, digamos, la diferencia con los convencionales es las altas velocidades de crucero, mucho mayores, y además el tiempo en que las puede sostener. Entonces, de ahí un poco digamos, ¿qué es la energía nuclear? ¿Por qué sirve? ¿Y por qué es interesantísima cuando uno lo aplica a una naval y en particular para un submarino? Estamos hablando volúmenes de combustibles chicos, tiempo de inmersión ilimitado en el término del combustible necesario. Después queda limitado a la capacidad psicológica de la tripulación, ¿no? Porque no pueden estar 3 años bajo el agua, digamos. Y el tema de altas velocidades de crucero y de reposicionamiento, que son muy altas, inclusive hoy podrían ser hasta superiores a las velocidades de los torpedos, con lo cual las evasiones estarían casi garantizadas. Acá se ve un poco, entonces, cuando se aplica a la propulsión naval, ¿qué es lo que sucede? O sea, tenemos el reactor genera el vapor que mueve una turbina. Esto es propulsión naval clásica, tradicional desde que comenzaron los submarinos nucleares. Esta turbina de vapor en general tiene 2 turbinas, una que mueve un generador eléctrico que genera la electricidad para todo el submarino, y la otra turbina lo que hace es mover a través de un reductor de engranajes y un embrague la hélice de propulsión del submarino. Una cosa interesante y una desventaja que que tienen los submarinos de propulsión nuclear tradicionales radica acá, en estos engranajes. La hélice más o menos se mueve entre 50 y 180 RPM, más o menos es la velocidad que tiene una hélice de submarino, y las turbinas rondan las 10.000 revoluciones, pueden ser de entre 5.000, pero podría ir a mayor. Estos engranajes, si bien tienen toda una serie de elementos que tratan de insonorificar, no sé si está bien dicha la palabra, se escucha. Y esa es la desventaja mayor que tienen estos submarinos a diferencia de los submarinos convencionales eléctricos, cuyas baterías son cargadas por motores diésel que para funcionar necesitan salir a, digamos, emerger y sacar, digamos, una serie de, digamos, el escape y lo que sería la toma de admisión de oxígeno para poder funcionar. Es un motor como si fuera un camión, básicamente. Entonces, esa es la tradicional. Hasta ahí veíamos qué es la propulsión naval, por qué la energía nuclear es interesante. Entonces, de alguna manera estamos de acuerdo que sí, la verdad que un submarino de propulsión nuclear es un, digamos, elemento interesante desde todo punto de vista de ingeniería, de alguna manera. Ahora, ¿qué se necesita para construirlo? No solamente necesitamos la ingeniería y los materiales. Yo acá, digamos, armé diferentes circulitos y en general puse como más grande y central, ex profeso. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo cuáles son todas las controversias respecto de manejar energía nuclear. Entonces, en general, y Argentina no ha sido ajeno a esto, digamos, hay en general mucha presión, mucha coerción hacia no ir a elementos militares, no solo explosivos, sino barcos de superficie o submarinos que tengan propulsión nuclear. Entonces, para arrancar ya de movida, tenemos que tener la anuencia de la comunidad internacional a la cual pertenecemos, o por lo menos el club de los nucleares, para poder construirlo. Después viene todo lo demás, por supuesto, ciencia y tecnología, la infraestructura industrial, que esto está todo en Argentina. Básicamente está todo, los recursos humanos están o estaban, el marco normativo, y esto tiene que ver un poco, el marco normativo nacional y regional, y en particular ahora voy a mencionar el tema con Brasil, digamos, con el cual hubo ahí muchas rispideces en la década del 70 y 80 respecto a los programas nucleares de ambos países. Y muy chiquitito, cada uno de estos es necesario, si falta uno de estos no se puede hacer, pero muy chiquitito el tema del dinero, porque la verdad es que uno puede tener todo el dinero del mundo, pero, digamos,
no tenés la tecnología, no tenés el complejo industrial. El tema de los socios tecnológicos es porque uno no puede manejar toda la tecnología. No se puede manejar toda la tecnología de cualquier elemento, digamos, es un satélite, o sea, en este caso un submarino nuclear. Entonces vamos a ir ahora contando un poquitito cada una de estas cuestiones que hay que tener en cuenta. Como yo puse el más grande, el de las relaciones internacionales y el tema de los marcos jurídicos, entonces vamos a empezar por eso, digamos. La comunidad internacional nos dejaría a nosotros tener un submarino nuclear, y entonces acá hay básicamente dos marcos jurídicos. El marco jurídico del Tratado de No Proliferación, o el TNP, que es un acuerdo internacional, y los tratados regionales, que son el de Tlatelolco y el ABAC con Brasil. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la pregunta que en realidad, digamos, surge siempre? ¿La propulsión naval viola el Tratado de No Proliferación de armas nucleares? ¿La propulsión nuclear es un arma nuclear? Y la otra, si es un arma nuclear. Entonces, ahí empezamos. El Tratado de No Proliferación, digamos, entre todas sus cosas que dice y deja de decir, no hace una, digamos, no reglamenta específicamente en el uso del uranio para actividades militares no proscriptas. Tampoco dice que las actividades militares no proscriptas son el uso para la propulsión naval. Entonces hay toda una serie de grises que hay que saber utilizar para poder decir, bueno, señores, yo voy a usar la energía nuclear como combustible para propulsar un elemento. Yo no voy a hacer ni un arma ni nada que se le parezca. No es un arma nuclear, o sea, en realidad está consensuado de que la propulsión nuclear no es un arma nuclear, con lo cual el Tratado de Tlatelolco, que impide el tema de tener armas nucleares en la zona que va desde México a Argentina, aparte del Océano Atlántico que corresponde a lo que es Latinoamérica, no tiene ningún, digamos, no habría ningún inconveniente por ese lado. Y el problema, digamos, la rispidez más grande que teníamos con Brasil en el momento, o sea, Brasil y Argentina, digamos, había ciertas, no sé si hipótesis de conflicto, pero rispidez es muy grande, los dos planes nucleares iban en forma independiente, había mucha desconfianza entre ambos países. Entonces, incluso eso también generó demoras en ratificar o firmar el Tratado de No Proliferación Internacional, porque decían, si yo lo firmo y el otro no lo firma, entonces quedo en desventaja porque yo no puedo hacer nada y el otro va a hacer lo que quiere. En cierta manera pasó con Tlatelolco, esto que Brasil lo ratificó, Argentina no lo hizo, entonces después Brasil podía avanzar en ciertas cuestiones de su plan nuclear porque Argentina no lo había firmado. Entonces, bueno, si ellos no lo firman, yo no me puedo quedar atrás y no hacer nada. Entonces, finalmente, fue un acuerdo, digamos, para limar asperezas entre Argentina y Brasil. Una vez que se firmó, pues, finalmente ambos países, a través de este acuerdo, entran al Tratado de No Proliferación Nuclear Internacional. Y el ABAC deja claro en su artículo 3 que nada de lo dispuesto en el presente acuerdo limitará el derecho de las partes a usar energía nuclear para propulsión u operación de cualquier tipo de vehículo, incluyendo submarinos. Lo dice así, tácito. O sea que el TNP no tiene algunas restricciones, que ahora las vamos a ver, pero no impide que lo hagamos. Y el acuerdo con Brasil, que es el otro partner de alguna manera del club nuclear con el que teníamos asperezas, digamos, hemos llegado a un acuerdo de que podemos usar la energía nuclear para propulsión de cualquier tipo de vehículos. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantas controversias respecto a usar uranio en la propulsión nuclear? Las controversias son que si el reactor nuclear del submarino usa uranio enriquecido a mayor del 90%, como lo hacen Inglaterra y Estados Unidos, eso podría llegar a desviarse a la fabricación de artefactos explosivos. Entonces dicen, bueno, vamos a usar uranio natural. El uranio natural, hay un acuerdo en el cual se dice que, o levemente enriquecido, que es decir, bueno, la proporción del uranio fisible dentro de lo que es el uranio encontrado en la naturaleza es muy pequeña. Entonces, uno puede usar igualmente eso, o sea, fisionando esa pequeña
porción o enriquecerlo un poco, ir al 1%, 2%, 3%. Entonces, el TNP considera que hasta el 20% de enriquecimiento es no proliferante porque, digamos, no podría generarse un artefacto explosivo con una masa de uranio que tenga solamente el 20% de uranio 235. Pero ¿qué pasa? Cuando uno usa uranio uranio natural para generar energía, el bombardeo que se hace para generar la reacción en cadena hace que se bombardea con neutrones y el uranio 238 lo que hace es absorber esos neutrones que están viajando a velocidades importantes y le genera un estado de inestabilidad que lo hace luego decaer a plutonio. Y el plutonio es más fisible, o llamémosle más explosivo aún, que el uranio 235. Entonces las controversias pasan. Si uso uranio altamente enriquecido, lo puedo derivar para las bombas, pero si uso uranio natural, en realidad después lo puedo derivar a la generación de plutonio, que a su vez puede ir derivado a las bombas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está todo circundante a la, llamémosle, confianza que se puedan ir generando en las relaciones internacionales con los diversos países para que acepten que un país pueda o no utilizar esa tecnología. Si el TNP lo acepta, tiene algunas salvaguardias. Bueno, el tema de la salvaguardia es que haya un inspector permanentemente mirando desde qué se hace, desde que se extrae el uranio hasta que se lo utiliza y luego se procesa el combustible gastado. Pero en el caso de las utilizaciones militares, de propulsión, por ejemplo, digamos, hay mucho secreto militar y demás que no debe ser develado, entonces genera un cierto paraguas que dice, bueno, ok, en los países que tienen armas nucleares, bueno, viva es un holgorio, digamos, pueden hacer lo que ellos quieran, entonces no, ninguna novedad, pero en los países que no tienen armas nucleares, el TNP les permite que en el momento en que ese combustible nuclear va a ser utilizado en un elemento militar o en una actividad militar no proscripta, queda fuera de las salvaguardias. Con el compromiso que en el momento que después ese combustible sea retirado, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un submarino con combustible uranio natural, cuando se retira ese uranio natural, que podría ser derivado de la producción de plutonio, entonces debería entrar nuevamente en el esquema de salvaguardas para que ese material nuclear esté salvaguardado. Entonces, esto es un mínimo pantallazo de las, digamos, restricciones u obligaciones que hay que tener en el marco internacional para ser un país de confianza que pueda disponer de, en este caso, una flota de submarinos nucleares. Hoy, digamos, en el mundo, esa es un poco el estado del arte de los submarinos nucleares. Lo interesante para ver son los tipos de combustible. Fíjense que Estados Unidos usa combustible al 97%, o sea que básicamente el combustible de sus submarinos es una bomba nuclear. Lo mismo Inglaterra, lo cual no sorprende porque las tecnologías son iguales. Es más, Inglaterra participa en las inversiones de desarrollo y demás con Estados Unidos, con el beneficio de después poder comprar la tecnología estadounidense para sus armamentos o elementos nucleares. Rusia usa una composición más baja y fíjense que, por ejemplo, Francia usa el 7,5. Rusia está en el límite, pero Francia, China y, bueno, la India se fue. Esto sería altamente enriquecido, pero esto no llega a ser un grado de armamento. Y estas son las cantidades de submarinos que por lo menos al 2013 estaban circulando por las aguas del planeta. ¿Qué pasó con...? Ahora vamos a, digamos, un poco de historia respecto a nuestra idea o nuestras ganas de tener nuestro submarino nuclear. El plan nuclear argentino empieza en 1950, digamos, y en general abarcaba todos los aspectos, desde la producción de energía hasta el tema de propulsión nuclear para naves de superficie y en particular el submarino, que por cuestiones de programación y demás fue lo primero que se decidió que iba a ser dotado de propulsión nuclear. Entonces, el tema de la idea del submarino de propulsión nuclear ya sale más o menos en 1974 cuando, digamos, el gobierno argentino planea el reemplazo de los submarinos Guppy y los U-209. Entonces se pide a Alemania un
un diseño de un submarino de características oceánicas y que entre los requisitos estuviera preparado para poder incorporársele algún tipo de propulsión nuclear que fuera a ser desarrollado dentro del país. Eso, de alguna manera, venimos viendo como parte del sostenimiento y de los objetivos del plan nuclear que se plantearon a partir de 1950. Acá, si ustedes pueden ver, más o menos son los acuerdos, digamos, Atucha 1 fue con Alemania, Embalse fue con Canadá, la tecnología de Atucha 1 es de Siemens, este es el CANDU de Canadá. Y acá tuvimos un primer problema también, y acá que por eso me interesaba mostrarles el tema de las relaciones internacionales y el tema de la generación de confianza. En 1974, India se le ocurre detonar su primera bomba nuclear o su primer artefacto nuclear. Entonces, ¿qué pasó? Lo hicieron a través de la tecnología canadiense, que era la misma que nosotros estábamos incorporando para la central de Embalse. Entonces, por algún motivo los canadienses, culposos de haber generado, digamos, haber permitido que otro país logre una bomba atómica a través de su tecnología, canceló todas las transferencias de tecnologías hacia los terceros países. Acuérdense que en este momento estaba el famoso tratado, todo esto había comenzado con el Atom for Peace, que salió de Estados Unidos, donde el gran negocio era venderle centrales atómicas para generación de energía al mundo, pero bueno, después tiene sus diversificaciones el tema. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Acá ya hubo un primer problema como para comprar la tecnología. Finalmente, volvemos a la línea del submarino, en el 77 se presenta el diseño y se hace finalmente la contratación final con Alemania para el diseño surgido que fue el del TR-1700, que era un submarino de características oceánicas muy interesante, muy avanzado para la época, o sea, para el momento. Y además se contrató con Alemania la instalación de un astillero local, suministro de servicios, materiales y demás para fabricar los submarinos acá. El primero iba a ser fabricado en Alemania para hacer las pruebas oceánicas y todo lo demás, que era parte del diseño mismo. Y ya a partir del segundo iban a ser fabricados en el astillero del Domecq García. Finalmente el segundo se fabricó en Alemania y el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ahora vamos a ver cómo fueron quedando, pero no se terminó de fabricar ninguno. Con este hito de ya la contratación y demás, y con la idea de que el submarino venía preparado para impulsarse en algún momento con tecnología nuclear local, empezó también hubo que empezar a formar profesionales para lograr diseñar, o sea, tener el diseño propio de un reactor nuclear, que difiere muchísimo de lo que es una central nuclear. Primero porque la central nuclear tiene una potencia infinitamente mayor de lo que necesita un submarino. Pero además la geometría de una central nuclear no es achicable así directamente proporcional a lo que va a necesitar un submarino. O sea, para un submarino necesita meter un reactor nuclear en un espacio, digamos, mucho más chiquito que esto, y si uno va a Atucha y ve lo que es 3 veces este edificio. No es que uno agarra tipo el AutoCAD y le dice achico todo y ahí va, digamos. Controlar toda esa fusión en un ambiente mucho más chiquito es otra ingeniería, con lo cual ahí hubo que salir y preparar profesionales, tanto sean lo que fuera la soldadura, el reactor nuclear, los combustibles, los moderadores, todo lo que implica un reactor nuclear. En 1982, además de la Guerra de Malvinas, se inaugura el astillero Domecq García y de ahí empieza un poco, ya estaban los profesionales formados y todo, estaba la idea. INVAP ya había realizado un primer diseño de lo que iba a ser el reactor nuclear para ese primer proyecto. Ese primer proyecto era propulsión tradicional, que es la que vimos al principio. O sea, el submarino final había que anexarle un anillo de unos 7 metros, lo cual no cambiaba las condiciones hidrodinámicas del submarino, y lo que se buscaba era poner el reactor, bueno, todo esto que vimos, un reactor y la turbina que mueve las hélices, bueno, tiene un motor eléctrico auxiliar por si falla la parte de reacción nuclear, hay que moverlo con algo, el reductor de eje y demás. Iba a trabajar con combustible levemente enriquecido, tenía una
configuración muy parecida al clase Rubis de Francia. Y esto es lo que iba a ser, más o menos, la velocidad de inmersión iba a estar alrededor de 30, 32 nudos. Y esto es lo que iba a ser, o lo que intentó ser el primer submarino nuclear local a construirse en el astillero Domecq García. Si iba a ser el submarino 42, 3, 4 o el 5, yo personalmente todavía no lo tengo claro, pero bueno, todo también supongo que debería, en función de cómo hubiera ido siendo el desarrollo, podrían haber salido los primeros 2 diésel y los otros 2 nucleares, bueno, pero lamentablemente por algún motivo cayó en la nada. Pero el motivo, digamos, y ahora entro un poco yo en las conjeturas, digamos, en el momento en que se empezaban a construir o se empezó con la operación del astillero Domecq García, entramos en la época de cambio de gobierno y retorno a la democracia. Con problemas desde económicos, diplomáticos hacia el extranjero, veníamos con el problema diplomático de la reciente guerra de Malvinas, los problemas internos, bueno, un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué pasó? En realidad lo que fue pasando es que, hubo una especie de, sugiero yo, que hubo una especie sutil de ir desmantelando esto, desasignándole presupuesto, o manteniendo cotas de presupuesto que en función de la inflación y demás terminaron siendo totalmente imposibles o no llegaban ni a nada como para poder construirlos. Entonces, en el año 84 recibimos el S-41, el primer TR-1700 de Alemania. Inglaterra intentó evitar la transferencia de este submarino, bueno, no lo pudo hacer. En el 86 llega el segundo, que iba a ser construido acá, pero bueno, finalmente se construyó en Alemania. Y al 89, o sea, sobre el final del periodo del gobierno de Raúl Alfonsín, los 4 submarinos que supuestamente estaban en el plan original, en el 77, para ser construidos y por los cuales se le había contratado a Alemania los servicios, materiales y demás, quedaron en esta proporción. Está el famoso Santa Fe, que estaba al 70%, el Santiago del Estero al 50%, y el S-43, que creo que no se le asignó nombre, a un 25%, y el S-44, bueno, quedó en los papeles. Ya desde el 83 al 89, como les dije, el gobierno de Alfonsín ya vino bajando los presupuestos destinados a esto, y finalmente le toca al gobierno de Carlos Menem directamente aniquilar el programa de submarinos, desafectándolo. No solo le sacó el presupuesto, sino que intentó vender el astillero para hacer un shopping, y el astillero costó $500 millones y fueron vendidos prácticamente por desguace. Algunas herramientas como los el muelle seco, creo que se llama, no soy marino, pero creo que se llaman grúas y demás, creo que fueron reasignadas a Puerto Belgrano en Bahía Blanca. Y esto quedó totalmente cerrado, o sea, la verdad es que todo lo que eran aplicaciones militares, aplicación de energía nuclear al ambiente militar, fueron totalmente cancelados. Lo bueno, digamos, de alguna manera es que el plan nuclear no fue totalmente eliminado, sino que siguió a través de la creación de NASA, ratificación del Tratado de Tlatelolco y algunas cuestiones más, y lo que se hizo fue continuar la línea en el tema de los reactores de potencia para la generación de energía eléctrica. Después, ¿qué pasó? Eso fue en el 93, entonces pasaron muchos años hasta que en el 2006 hay un intento, digamos, hay una reactivación real del plan nuclear con el gobierno de Néstor Kirchner. En el 2007 se reestatiza el Domecq García, el Tandanor, se reinaugura el astillero Domecq García, se hace el famoso complejo SINAR, y se genera un poco, volviendo a los engranajitos que veíamos antes, a contar con al menos con la infraestructura industrial necesaria para tener eso. Ahora, ¿qué pasó? Los profesionales, vaya a saber dónde estaban,
know-how a lo mejor antiguo porque no se hicieron cuestiones nuevas, o sea que había de alguna manera que recomenzar de cero. En el 2010, Nilda Garrea anuncia que va a incorporar propulsión naval a alguna de las unidades de la Marina. No se sabía bien qué era, se suponía, después hace el anuncio la presidenta Cristina Fernández, da a entender porque dice que va a venir el próximo submarino con un regalito y digamos, todos entendíamos que iba a ser con el reactor nuclear. Entonces, ¿qué pasó? En 2010, cuando se hace el anuncio, se vuelve a convocar a toda esa gente que había estado trabajando en el primer proyecto para decir, bueno, a ver qué se puede hacer y cómo, qué nos falta, qué tenemos y qué tenemos que volver a juntar. Entonces se trabajó de junio a diciembre en la convocatoria de profesionales y en trabajar en qué se puede hacer. A ver, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos, con la infraestructura que tenemos, con el know-how que tenemos, con las posibilidades de comprar o adquirir tecnología extranjera? Se presenta el proyecto, se aprueba ese proyecto y después se trabaja de enero a julio del 2011 en cómo hacerlo. Ya acá ya hay una planificación mucho más grande, tanto del proyecto como del submarino en sí mismo y del reactor sobre todo. Vuelve a trabajar INVAP, vuelven a trabajar los profesionales que habían estado a cargo del primer proyecto. Y esto se termina en julio, digamos, agosto se presenta todo, incluso era la fecha supuesta del lanzamiento, sin embargo, por algún motivo el gobierno de Cristina Fernández dijo no. No voy a entrar en conjeturas, pero no, digamos, se paró. Entonces, bueno, después vienen elecciones presidenciales nuevamente y hoy la verdad es un estado, el estado del proyecto es totalmente incierto. Me animaría a decir que este gobierno no tiene demasiado, no sé si interés, no tiene ni siquiera conocimiento de lo que se trata, digamos, y esa es una de las falencias que tenemos hoy. Acá se trata de dos proyectos fallidos y en algún momento creo que tanto el ambiente político civil como el ambiente militar, algunos han fallado en explicar la importancia y los otros han sido cuadrados en entender la importancia y tampoco le han sabido dar. Yo creo que al grupo político argentino le cuesta hablar de defensa, no lo quiere hacer, no sé por qué, pero no sabe ni le interesa aprender. Entonces estamos en un tema complicado, en una política de indefensión prácticamente. Bueno, ¿de qué se trataba el segundo proyecto? Acá hubo un cambio, digamos. Y esto es un poco el qué se estuvo estudiando desde junio a diciembre en qué hacer. Bueno, acá la cosa cambió, digamos, y lo que se pensó hacer es un modelo híbrido. En realidad es una especie de, no sé si han sentido nombrar el tema de los AIP, que son Air Independent Propulsion, que en realidad usan dos combustibles, uno es oxigenante y el otro es el que se quema y que no necesita salir al aire. Bueno, el concepto es parecido. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se buscó es no impulsar la hélice a través del reactor nuclear, sino mantener la disposición de un submarino de impulsión eléctrica, pero cuyas baterías iban a ser cargadas por un reactor nuclear mucho más chico. Entonces, esto te brinda todas las características de la energía nuclear en cuanto a inmersión ilimitada, altas velocidades y demás. ¿Por qué altas velocidades? O sea, ¿cuál es el problema de los diésel comunes? Digamos, las velocidades que pueden desarrollar en inmersión son bajas y además de corta duración. Yo el TR-1700, no sé, una hora puede estar a máxima velocidad, 1h20. Bueno, entonces la idea es que esto, como no necesita ni oxígeno ni nada y puede estar funcionando todo el tiempo y como dijimos anteriormente, puede salir ya con el combustible para toda su vida útil, esto genera y gastala, no hay ningún problema. Y además agrega una ventaja que es, como no está ese famoso conjunto de engranajes que hacía ruido para reducir la velocidad del eje de las turbinas de gas, para llevarlo a las velocidades que generalmente se mueve una hélice, entonces ese ruido desaparece, con lo cual este modelo híbrido es un submarino extremadamente sigiloso con la capacidad además de inmersión ilimitada, lo cual es fenomenal. La verdad que el modelo es una maravilla. ¿Cuáles son las tecnologías que nosotros, hablábamos de socios tecnológicos? ¿Cuál es la tecnología propia argentina? El reactor
y la solución del problema de poder estar cargando las baterías y consumiéndola para que la hélice se mueva. ¿Por qué? Este reactor es de 1,5 megawatts eléctricos, digamos, o sea, genera 1,5 megawatts. ¿Qué pasa? Este motor es de casi 7 megawatts, o sea que yo esto no lo puedo poner directamente acá porque no le da. Pero sí, si las baterías son de carga rápida, etcétera, etcétera, entonces yo puedo ir usando cúmulos de diferentes tipos de batería con carga rápida y mantener una velocidad alta sostenida. Es un problema de ingeniería muy difícil de resolver, cosa que los canadienses, tengo entendido, que nunca lo resolvieron y que nosotros al parecer lo habíamos resuelto, pero no lo pudimos llevar a la práctica, lo que vimos antes. Este fue el proyecto de prototipo para, de alguna manera, motorizar el TR-1700 con propulsión nuclear. Pero es un prototipo, digamos. Bueno, acá hice el mismo dibujito del anterior. En este caso no había que agregarle el anillo de 7 metros, con lo cual la estructura del submarino quedaba igual. Y acá es un poco, digamos, más por curiosidad que otra cosa, es la disposición. Digamos, acá es el motor de impulsión, las baterías siguen igual. Y en este lugar donde se ve que está el reactor, antes estarían los motores diésel, que son motores diésel y los generadores, que son los que cargan las baterías. Quedaba más o menos todo igual. Pero lo importante es poder empezar a trabajar con un prototipo de un reactor nuclear compacto, que además de esta aplicación tiene infinidades de otras aplicaciones, como por ejemplo motorizar ciertas naves de superficie, como podrían ser los buques antárticos, sin necesidad de llevar y traer combustibles. China acaba de lanzar una especie de usina móvil con un reactor nuclear, con lo cual eso sería fantástico que la Antártida y todas las bases estén alimentadas con un generador de esto y no estar tirando, digamos, combustible con el peligro de derrames y todo lo demás. ¿Cuál es muchos, a veces también, ¿cómo es el CAREM? ¿Cómo es el CAREM? Bueno, el CAREM es un reactor, digamos, que tiene todo inmerso, todos los sistemas metidos en una misma cápsula y utiliza sistemas de seguridad pasivos, o sea que no requiere bombas ni ningún suministro eléctrico desde afuera para poder operar. Entonces, es una gran vasija donde acá estaba el núcleo, que es el que calienta agua. El agua caliente sube por esta chimenea, que esta chimenea es adiabática, en realidad significa que no pierde calor, y cuando llega arriba lo que hace es, se vuelca por alrededor de las paredes, y lo que hace es correr a través de los intercambiadores de calor, que lo que el intercambiador de calor es, entra agua fría, la calienta, la genera en vapor, y de estas flechas, de acá de estos tubos, en realidad vamos a lo que originalmente habíamos visto como las turbinas de vapor. Esto está todo adentro de una misma carcasa, y arriba tiene los componentes de seguridad que caen por gravedad, o sea, son barras de cadmio o boro o grafito, que caen por gravedad, digamos. En general creo que tiene varias instancias, digamos, esto es un poco simplificado. La fotografía externa es esta, digamos, es puede ser bastante chico, y aquella se ven, digamos, es una especie de gráfico de temperatura, donde se ve, acá está el núcleo, se ve en rojo las temperaturas del agua, cómo van subiendo, por eso yo les decía al principio que era más o menos el funcionamiento de una pava, uno la pone y por el pico, cuando la temperatura aumenta, empieza a tirar por el pico. Entonces acá abajo, acá están los intercambiadores y ven cómo al intercambiar calor con el agua que va a convertirse en vapor para mover la turbina, le hace bajar al agua y a su vez refrigera el núcleo y se vuelve a calentar y vuelve a subir. Entonces tiene un circuito permanente de agua de convección natural, no sirve para nada, no necesita otra cosa. ¿Qué pasa? Esto funciona si el reactor utiliza la gravedad, está quieto y está parado. Para ponerlo en un submarino que puede hacer diferentes maniobras para arriba, para abajo y demás, en algunas maniobras extremas, cosa que yo no tengo porque es una cuestión secreta, seguramente habría que poner algún tipo de bombas auxiliares para algún tipo de maniobra de estos donde el submarino o está, no sé los términos navales, pero o muy en picada hacia arriba o rolado, bueno, no sé exactamente qué movimientos extremos en general tiene un submarino. Ahí tengo que investigar un poco más. Entonces, ahí tenemos el CAREM, que era lo nuestro,
Y habíamos hablado de que en general todo lo que se había hablado de potenciar el TR-1700 es un prototipo. Entonces nosotros tendríamos un prototipo sobre el cual podríamos trabajar en evaluar, en mejorar, en aprender y en hacer desarrollo sobre un motor nuclear a ser empleado en diferentes opciones, en particular navales. Ahora, cuando uno quiere ir al TR-1700, que en su momento, en el año 83, cuando era nuevito, si 5 años después le hubiéramos puesto el motor nuclear, por decirlo de alguna manera, era una cosa. Hoy, pretender nuclearizar ese y usarlo como un submarino de ataque moderno, y ya la cosa está como medio obsoleta. Entonces acá empieza lo interesante y volvemos a lo de arriba, al tema de la necesidad de socios tecnológicos, de la infraestructura y demás. Y deberíamos pasar ya, para que esto fuera una flota de submarino operativa, moderna y que sirva para algo, deberíamos pasar de ese prototipo a una versión operativa real. Entonces, ¿tenemos ingeniería de submarinos nosotros? Y no, digamos, en particular los alemanes son los que nos han brindado siempre esa tecnología. Entonces, nosotros tenemos la tecnología del motor, tendríamos que conseguir una tecnología del submarino y después todos, digamos, los sistemas de defensa, vigilancia y demás, y los sistemas de armas. Pero además podríamos incorporar muchas tecnologías nuevas que el TR-1700 no tiene, como por ejemplo las baterías de litio-ion, que son de mayor carga y de velocidad de carga mucho más rápida. Las hélices hoy se hacen de materiales compuestos. Los motores, que en realidad, digamos, eran motores de corriente continua, bastante ruidosos para su tipo, aunque estaban mejorados y todo, habría que pasar a motores sincrónicos de corriente alterna. Se llaman PEM, esto es magneto permanente. Bueno, es un tipo de motor en general que tiene desarrollado Siemens, que es puntualmente para propulsión submarina. La electrónica hoy es mucho más compacta, mucho más sofisticada de lo que pudo haber sido en la década del 80. Y el tipo de submarino, este está copiado, es un submarino un submarino ofrecido por la Thyssen, que no le puse el nombre, pero es uno de ellos, que por las características de tonelaje de desplazamiento y demás, es muy parecido al TR-1700 y podría ser en el cual nosotros con Alemania pudiéramos generar ese vínculo tecnológico y llevar adelante finalmente tener un submarino moderno. Con un adicional, Alemania ha dejado de lado toda su fabricación, digamos, todo su aspecto nuclear lo ha dejado de lado. Por ejemplo, Siemens, que era internacionalmente digamos, la empresa ícono, fue vendida a una empresa francesa y ellos dijeron en Alemania no más energía nuclear. Con lo cual hay un componente, digamos, hay un know-how muy interesante en los alemanes, que por un lado sería bueno que se pudiera derivar y una opción sería traerlos y que nosotros fabriquemos los submarinos nuestros y de ellos, y después usar incluso la capacidad de ellos de comercializar en algunos aspectos estos submarinos nucleares, porque un tema que tienen las fabricaciones militares es que uno tiene que salir a vender. Entonces pasó siempre con lo mismo, con el famoso TAM, con todos los elementos que como no se pueden exportar, entonces después digamos, la infraestructura no se puede sostener y quedan en la nada. Entonces, y la cantidad sería 4, digamos, esto por qué. De diferentes charlas convenimos que podrían ser 4, uno que está en mantenimiento, más 3 funcionando, uno en abastecimiento. Recuerden que si bien tiene capacidad ilimitada en cuanto a combustible, bueno, la comida y la capacidad de la tripulación es limitada y en algún momento hay que cambiarla. Esto es una línea de tiempo, digamos, no hay mucho para hablar, pero esto yo lo armé basado en unos libros que publica la Random Corporation en base a un estudio que hizo hace unos años atrás sobre el submarino británico, el más nuevito, el de ataque más nuevo. Bueno, se me sale Scorpet, pero ese es el francés. El Astute, exactamente. Entonces ellos arman, la verdad que el estudio es fantástico, y entonces un poco cómo ir utilizando, digamos, y cómo llegar a esa flota que nosotros decimos de 4 submarinos operativos con uno que podría estar en media vida o en mantenimiento. No necesariamente va a tener este lapso, pero bueno, va a haber un lapso donde uno va a estar fuera y 3 deberían estar operativos. ¿Y qué pasa? El lapso son 40 años más o menos, en lo cual en algún punto ya, y en función de ese estudio, yo lo tomé un poco de eso,
A partir de los 20 años ya hay que empezar pensar en una nueva generación, con lo cual habría que, acá hay fabricación y mantenimiento, bla, 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 pero acá ya deberíamos empezar a pensar en uno nuevo. Que bueno, esto podría ser el socio tecnológico, esto lo podrían hacer los alemanes y seguir adelante. Y acá viene la parte un poco más controvertida en la cual los invito a preguntar, disentir o lo que fuera. ¿Cuáles son las conveniencias estratégicas que tendría una flota de submarinos? Un solo submarino nuclear no sería nada, sería el prototipo para jugar, pero una flota operativa. Y cuando digo una flota operativa es el submarino con los sistemas de apoyo mínimo, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué sería conveniente que nosotros tengamos submarinos nucleares? La primera es, que siempre preguntan, es el nuclear versus el diésel. Bueno, eso lo fuimos hablando un poco, digamos, las características. La única desventaja que tenía el nuclear versus el diésel era ese famoso ruido de los engranajes de reducción de rotación de los ejes, pero con este modelo propuesto, digamos, por el INVAP, eso queda anulado, y con lo cual, digamos, la verdad es que el diésel no tiene nada que hacer con esto, sobre todo porque Argentina busca un submarino de ataque chico, no una bestia, digamos, como en general los brasileros buscan submarinos. Este que le quieren comprar a Francia es un submarino muy grande, de mucho tonelaje de desplazamiento, con lo cual imposibilita el manejo o el funcionamiento en aguas litorales. Y nosotros este mapa lo pongo a propósito porque digo, sí, está todo bárbaro, la verdad que todos festejamos esta ampliación del supuesto mar, zona exclusiva, de explotación exclusiva y todo lo demás. Y digo, ¿con qué vamos a controlar, vigilar o inclusive hacer lo que los americanos llaman el enforcement de nuestro marco jurídico, de nuestras reglas, de nuestras leyes? Porque acá uno ve las fotos satelitales, son ciudades que roban y roban y roban, y tenemos el problema acá, digamos, de las Islas Malvinas, donde el gobierno británico de facto hace uso amplio de una autopromulgada soberanía y entrega licencias de pesca y de exploración a libre albedrío, no les importa nada, digamos. O sea, no tiene ellos lo hacen. Entonces, esto es grande, ¿eh? Entonces, además de ahí me derivé un poco, pero volvamos al tema de lo nuclear versus diésel. Las ventajas tácticas del nuclear versus el diésel ya las pasamos. Y después hay una ventaja adicional, que es el riesgo ambiental de atacar un submarino nuclear. No es lo mismo ir a atacar a un convencional que se hunde y derrama diésel a hundir un submarino nuclear que puede dejar contaminación. Si esa contaminación se abre acá, probablemente todo el recurso ictícola quedaría anulado para nosotros y para ellos. Hablando de los ingleses o de quien quisiera venir a robar peces. Y lo mismo también, si el submarino está por acá y finalmente termina encallando acá con un reactor nuclear abierto, digamos, sería un problema. Con lo cual, a mí me parece, esto es una conjetura mía, que al momento de atacar una nave con propulsión nuclear hay muchas cosas que tener en cuenta, no solo si lo voy a dejar fuera de combate o no. Digamos. Entonces, es una especie de ventaja implícita el tema de la nuclear. Ahora, también, ¿por qué sería conveniente también? Nosotros tenemos desarrollo tecnológico, tenemos un plan nuclear que hay que usarlo para algo. La utilización de la tecnología de reactores compactos, sea para llevar energía. La tecnología de reactores compactos no es algo que estemos inventando nosotros, se plantea a nivel mundial como una forma de llevar electricidad a lugares totalmente inhóspitos, donde no hay capacidad de agua, ni de electricidad, ni nada, digamos, de que sea hidroeléctrico o lo que fuera. Entonces, estaríamos aprovechando la inversión realizada desde 1950 a la fecha. ¿Para qué está la planta de Pilcanilleu si no vamos a enriquecer uranio para algo? Como las centrales nuestras no usan uranio natural. Entonces, ¿para qué está esta planta? Entonces, toda la inversión que se hace desde 1950 en adelante, hay que usarla para algo, y parte de eso sería el submarino nuclear. Después está el tema de control y vigilancia de los recursos pesqueros. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la actualidad? Primero, las distancias son enormes y en general hay un tema que muchas veces no se habla, pero que los gobiernos colaboran con sus flotas pesqueras en la información. Entonces vienen los barcos chinos, taiwaneses y demás y se paran acá. Entonces después
vaya a saber cómo, vía satélite o lo que fuera, y eso es información que provee el propio gobierno, les avisan que la flota argentina está llegando. Entonces se paran ahí, a 1 centímetro fuera de la línea de... Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada, los vas a saludar y te vas a ir, pero en el medio vos te fuiste, ellos están otra vez. Entonces, el submarino podría ser un elemento de vigilancia. Al ser furtivo e invisible, podría llegar al lugar y sin llegar a disparar torpedo y ese tipo de cosas, podría, digamos, tomar, tomar por sorpresa y poder de alguna manera evidenciar la pesca furtiva. Después habrá el tema diplomático y todo lo demás. En un caso extremo podríamos llegar a hundir un buque o usar armamento de menor calibre, cosa de que no sea un torpedo, digamos, gigante de estos que normalmente usan los submarinos, algo deshabilitante, como le llaman, cosa de que el barco quede inhabilitado pero no hundido. Y el aspecto más importante que yo veo, digamos, esto es una especie de misión subsidiaria que podría ser para el submarino nuclear. Pero la verdad es que sería un elemento para contar con una defensa real de la nación. ¿Con qué defendemos todo esto hoy? No tenemos nada. ¿Con qué se defiende un espacio marítimo de semejante longitud donde, lo que le decía antes, tanto todo lo que puede hacer flotas militares extranjeras o flotas pesqueras y demás con la ayuda de sus propios gobiernos, son imposibles de controlar? No tenemos nada. Por otro lado, sería una herramienta diplomática de disuasión. O sea, si yo voy a entrar a robar pesca o voy a entrar a explorar petróleo en esta zona, y yo sé que por ahí me voy a volver nadando. Entonces, yo no estoy diciendo de ir y hundir, ir y reventar una plataforma, pero la sola posibilidad de poder, la idea de la amenaza de que eso puede llegar a suceder, ya cambia las cosas. Y acá, este es el tema más ruidoso, digamos, es que yo, y acá este es el tema de mi tesis de maestría, es que lo planteé como una herramienta indispensable para reanudar las negociaciones por las Islas Malvinas. ¿Y por qué? Vamos a tratar de verlo. Esto ya es un ensayo y es justamente abierto al debate. Entonces, decir, ¿cómo hoy, a ver, Gran Bretaña tiene un statu quo establecido que no le cuesta absolutamente nada mantenerlo? Entonces, vamos a ver primero las falencias que tenemos nosotros. Es decir, el encuadre jurídico que tiene Argentina es la posesión británica es una agresión estatal externa. Digamos. Cuando uno ve la misión de la Fuerza Armada, dice compeler y repeler y toda agresión estatal externa. Tenemos una, ya conjurar no, porque ellos están. Y repelerla, bueno, tampoco digo ir a una guerra, hay diferentes maneras de repelerla, digamos, si están, de motivarlos a que se vayan. ¿Qué pasa? Entonces, dado ese encuadre jurídico, digamos, el instrumento militar podría ser perfectamente utilizado por Argentina. Después podríamos discutir de qué manera. Pero bajo esto, conjurar y repeler, digamos, o sea, evitar que esto significa disuadir y esto significa accionar para que te vayas, en criollo. Y por otro lado tenemos una incoherencia realmente, que eso es de la casta política argentina, donde pone la Constitución, vaya a saber por qué, dice recuperación pacífica. ¿Qué es recuperación pacífica? Digamos. De todas maneras, implicaría un repeler pacíficamente y podría entrar este punto, donde uno dice disuade, digamos, de quedarte. Es medio raro, porque disuadir es que no llegues. Pero supongamos que lo vamos a repeler disuadiendo o convenciéndolo de que es bueno que se vaya. Entonces, ahí vemos, ahora vamos a ver un poco la utilidad del submarino nuclear. Porque Argentina declama esto, la fuerza del derecho. ¿Y la fuerza del derecho sustentada en qué se sustenta? Entonces, mucha gente dice, no, porque la fuerza del derecho está sustentada en las instituciones del derecho internacional per se, o sea que existen instituciones que de alguna manera dan garantía de derechos igualitarios entre las naciones. Es mentira. O sea, no hay ningún derecho igualitario de nada. Es bien jerárquico el mundo. Entonces, el derecho se cumple mientras los grandes logren, o sea, no les cause ningún malestar, ningún dolor de cabeza. Y si no, no lo hacen. Y si no, ¿qué hacen? Primero, el primer paso es usar poder de lobby apalancado en la fuerza militar. Eso está claro, es
Es el día a día, no hay otra, no hay ninguna otra cuestión, digamos. ¿Y qué pasa si además de apalancar una fuerza militar no les sirve? Se van. Rusia se acaba de ir de la Corte Suprema de Justicia Internacional. China ha hecho caso omiso de la resolución de la Haya respecto al mar meridional de China con Filipinas. Donald Trump dice que se va a rajar de acuerdo por el cambio climático. ¿Y qué uno puede hacer, digamos? Gritar. Agarro un megáfono y grito, grito, grito. ¿Y cuál es la fuerza del derecho? El derecho se supone que es un marco jurídico de acuerdo entre las partes de que es bueno hacerlo. Lo mismo que las leyes, digamos. Las leyes se cumplen porque todos coincidimos de que es bueno hacerlo. Pero cuando las leyes son inequitativas, entonces el que está de alguna manera en opresión va a empezar a pensar, che, pará, vamos a considerar si esto vale la pena respetarlo. Y cuando hablo de no respetar, no hablo acá en este caso de ir a una guerra, sino empezar a decir, che, muchachos, a ver, esto no es así. Y ahí entramos con él una cualidad que está, digamos, aceptada a nivel mundial, que es la fungibilidad del poder militar. O sea, el poder militar sirve para enfrentar fuerza con fuerza o para intentar lograr objetivos políticos con el simplemente de la amenaza de usarlo para generar algún tipo de daño sustancial. Entonces, que eso es conjurar. Cuando uno habla de instrumento militar, conjurar. ¿Conjurar qué significa? Disuadir al otro de que venga a, digamos, a hacer algo que nosotros no queremos. Y en realidad eso es, ¿por qué no lo hace finalmente? Porque siente que hay una amenaza de que si voy, me voy a recibir unos daños sustanciales y que no son rentables, en el término de que no son, digamos, no gano nada, pierdo más de lo que voy a ganar. Ahora, dada la situación actual donde no tenemos ninguna capacidad de defensa ni de ofensiva, ¿por qué el Reino Unido negociaría ceder una posición que no le provoca costos políticos, ni diplomáticos ni económicos, que encima genera negocios para parte de su alta burguesía en el tema de pesca y exploración hidrocarburística? Pero no olvidemos que los estados no tienen vida. Cuando habla de, por ejemplo, los mercados, ¿qué son los mercados? Los mercados no son nada, son las personas que compran y venden cosas. Los estados son gente que toma decisiones de acá y de allá y no de vista las influencias de las burocracias. Entonces acá hay un negocio de la famosa Falkland Oil, Falkland, ¿cómo era? Falkland, sí, la FICO, la famosa FICO que ahora se llama Falkland Holding y no sé cuánto. Entonces, y eso hay una serie de dueños. A mí me encantaría saber si los gobernadores de las islas no son parte, digamos, de los stakeholders de ese tipo de corporaciones. No lo sé, pero probablemente lo sean. Entonces, eso es un gran negocio, al cual al Reino Unido no le genera un costo. A ver, la guarnición militar es chica y de última lo usa como elemento de ejercicios militares. Si uno compara lo que gasta, o sea, los isleños dicen, ellos creo que tienen así como una especie de ingreso neto de 24 millones de dólares al año, una cosa irrisoria. Y se jactan de eso y que solo le piden al Reino Unido el 0,00 no sé cuánto de su gasto de defensa, que es 30 veces lo que ellos producen. O sea, no podrían sostener, no podrían pagar esa defensa ni por casualidad. Pero de todas maneras, Inglaterra lo usa como una parte de ejercicio que no le cuesta nada, digamos. Entre mover los buques para ahí y moverlos para otro lado le da lo mismo y no tiene ninguna amenaza. Y por si acaso, si total no me cuesta nada, digamos, hoy si uno piensa, por ejemplo, el valor geoestratégico, geopolítico y geoeconómico de esas islas, y no debe ser muy alto para ellos, digamos. Sí, geoeconómico, hasta por ahí nomás, porque la pesca puede ser, el petróleo, extraerlo desde el fondo es muy caro y está muy barato, digamos, y tanto todo Medio Oriente y demás tiene petróleo para regalar, con lo cual ellos no van a sacar petróleo de ahí, van a explorar como muestra de que yo tengo la soberanía de acá, y estoy yo, no vos, ¿no? Están ellos. Pero bueno, por si acaso a lo mejor podría volver a tener algún valor geoestratégico como lo tuvo en la Guerra Fría cuando Rusia se les metió, digamos, todo el sur de África. Y algún valor geoeconómico a futuro dependiendo de cómo vaya todo el tema del petróleo y el tema de la pesca. No, el agua ahí no porque no tenés agua dulce. Bueno, no, prefiero, si querés después entramos, pero... Está bien, pero tenemos más agua nosotros acá en el Puelche pero no importa, es verdad.
no quiero, no está bien, estoy de acuerdo, digamos. Podría hacer las reclamaciones de la Antártida, pero eso, la verdad es que hacer conjeturas sobre eso es muy raro, porque hasta el tratado tendría que no revalidarse y en función de eso ver qué pasa. Pero digamos, en el tratado ni Estados Unidos ni Rusia tienen bases, pero digamos, todos los países que delimitamos nuestra parte dejamos de lado a Estados Unidos, Rusia y China, y la verdad es que yo no creo que ellos no quisieran tener parte de eso, con lo cual esa demarcación a través de los meridianos que tocan los contornos de nuestros países no tiene demasiado sentido. Pero sí, es verdad, digamos, al menos hoy se usa como un ay, me borró la palabra, como un argumento. Entonces, y ahora veamos un poco cómo es la visión británica del mundo. Esto lo saqué de la doctrina militar del 2011 de ellos. O sea, Inglaterra tiene muy claro, o sea, la verdad que tienen claro los tipos cómo deben funcionar ellos. Ellos dicen, bueno, nosotros hay un incremento en la escasez de los recursos, digamos, vitales, con una coexistencia con un rápido crecimiento de la población mundial, que va a afectar a toda la comunidad internacional, elevando la posibilidad de conflictos, porque yo tengo para que vos comas y no te lo doy. Yo tengo para que vos hagas funcionar tus fábricas y no te lo doy. O te lo vendo o no te lo vendo, o te lo vendo a un precio alto. Y son, digamos, un concepto de Edward Luttwak, son lo que él llama geoeconomics, y es digamos, un poco la coerción económica respecto a si te vendo o no te vendo, a cuánto te vendo, si te lo dejo disponible o no a los recursos. Y después ellos dicen, el Reino Unido es una nación marítima, obviamente es una isla de piedra, cuya prosperidad, estabilidad y seguridad descansan en el vital acceso proporcionado por el mar a recursos vitales y en el mantenimiento de un sistema internacional de derecho, digamos, que los favorezca a ellos, y de libre comercio para que ellos puedan ir y venir. Libre comercio significa ir a comprar lo que quiero y que me lo vendas, y además poder transportarlo en forma segura a través del planeta. Y ellos mismos dicen, una alta proporción de los conflictos futuros que se desencadenarían por la coexistencia de escasez de recursos y, digamos, incremento de la población mundial, es probable que ocurra en alguna zona de influencia marítima, mientras que la soberanía de alguno de sus 14 territorios de nuestros, dicen ellos, 14 territorios de ultramar, estará sujeta a reclamos territoriales por otros estados. Acá están nuestras Malvinas, digamos, y todo lo demás. Entonces, ellos asumen que va a haber conflictos. Y después lo interesante, dicen, y esto quiero que lo recordemos para lo que viene ahora, dice, en el ejercicio de proteger y promover sus intereses vitales, mantendrá relaciones cercanas con sus aliados, obviamente, y simultáneamente desarrollará relaciones bilaterales con el objetivo de combatir amenazas en sus orígenes. Ahora, muy bien, volvamos al caso de Malvinas. ¿Qué amenaza le está produciendo Argentina a los intereses vitales del Reino Unido en las islas? Ninguno. Y en algún momento, bueno, esto es lo que les comentaba, en algún momento hubo, que ahora lo menciono acá abajo, una embestida que hizo el gobierno de Cristina Fernández en cortes internacionales y todo lo demás, pero no tiene sustento, no tiene apalancamiento, más que gritar y demás. No sirve para nada. Siguieron haciendo lo que quisieron, pero sí, simplemente y sin tener capacidad ofensiva, les empezó a preocupar a los inversores la posibilidad de que hubiera hostilidades para el desarrollo de las actividades económicas, lo cual eleva el riesgo financiero, los créditos son mucho más caros y además los costos operativos también pasarían a ser mayores, tanto en el puente logístico con las islas como en el puente logístico con la operatoria de exploración y de pesca. Entonces, ¿hoy qué tenemos? El Reino Unido ejerce soberanía de facto con la pesca y la exploración offshore, en principio en eso, no tiene ningún riesgo político, diplomático, no tiene ningún problema de hacerlo, nadie le genera ningún problema. Y acá esto lo dijo Caputo. En su momento él explicó que su política hacia el conflicto era que él entendía que si los costos económicos y diplomáticos de la ocupación disminuían, o se hacían casi nulos, la presencia de ocupación británica se mantendría permanentemente. Y es lo que está pasando. ¿Y qué pasó? Esta embestida de lo que yo les digo, en las cortes internacionales, tampoco tuvo ningún efecto más que discursos altisonantes. O sea, y eso está todo muy lindo. En las Naciones Unidas hablamos y en los hechos no pasa absolutamente nada.
Ahora, lo que yo les decía, ¿qué pasaría si toda esa burla, esa fanfarroneada británica de que yo tengo la soberanía, yo hago lo que quiero, yo soy gran potencia y todo lo demás, existiera una mínima posibilidad, una mínima percepción, que no es lo mismo, percepción de que las plataformas de exploración fueran saboteadas, de que los barcos fueran capturados, secuestrados, que se iniciaran acciones judiciales en las cortes internacionales por barcos secuestrados en zonas que no le corresponden, o que el puente logístico empiece a ser complicado, pudiera ser denegado, entonces ya les implicaría para mover un buque logístico tendrían que ponerle seguridad militar, con lo cual ya, digamos, los costos se elevan muchísimo. Entonces, yo un poco lo que proponía finalmente, la tesis fue larga, pero digo, dado el escenario marítimo, si Argentina lograra obtener una cota de capacidad militar importante de negación del mar, o por lo menos de amenazar negar el mar, entonces esto, como se demostró ya en la embestida jurídica, pero que no pudo ser apalancado, aumentaría el riesgo financiero de las inversiones, con lo cual ya la cosa empieza a molestar. Y el desarrollo de las islas como tal, como un territorio independiente autosustentable, no corren más. Después aumentaría el costo del gasto logístico, porque la verdad que, digamos, si yo amenazo con que le voy a secuestrar los barcos, y ellos automáticamente van a poner algo, porque aparte son orgullosos. Acordémonos que los estados también están formados por personas, las personas tienen orgullo, y el ser humano no es es un ser irracional que razona, no es un ser racional que dice, no, voy a emplear. La razón es subjetiva al ojo de cada uno. Entonces, esa capacidad militar tampoco la puedo usar en cualquier momento. Entonces, ¿cuándo sería lógico usar esa capacidad militar para presionar? Bueno, en algún momento histórico donde la contramedida del Reino Unido sea mal vista por su propia opinión pública y por la comunidad internacional. En términos de que los costos económicos, políticamente, son innecesarios, son inviables y son insostenibles. Hoy, por ejemplo, Gran Bretaña tiene enormes problemas con el tema de la salud pública, la educación y demás. Hoy, que el gobierno, por influencia de sus burocracias, planeara hacer una gran campaña militar sobre las Islas Malvinas, yo creo que no tendría cabida. Entonces tendría mucho revuelo, mucho impacto en la opinión pública y tal vez diera la posibilidad de reabrir las negociaciones. Yo acá no estoy hablando ni que nos den las islas ni nada, pero por lo menos reabrir las negociaciones y con un horizonte real de negociación, no como pasó siempre que dilataron todo y jugaron a que, bueno, mientras te doy, mientras vos crees que estoy negociando, no hago nada. Pero para aprovechar esos momentos históricos que son eventuales, que no se dan siempre, que son cortos en el tiempo, hay que estar preparados siempre. Entonces acá nosotros no estuvimos preparados. Desde el regreso a la democracia acá hemos destruido toda la capacidad de defensa, con lo cual cuando se presentaron los momentos históricos para poder aprovechar y presionar a Inglaterra, no tuvimos nada, absolutamente nada para hacerlo. Entonces, como conclusión, digamos, el ensayo que yo hice era un poco más largo y si quieren lo podemos discutir un poco. Dado el escenario marítimo, dado la capacidad de costo, los buques de superficie son muy caros, digamos, las tecnologías actuales son muy caras para comprar, no disponemos. Entonces, yo creo que un programa de adquisición de una flota operativa, y esto de flota operativa son varios submarinos con sus sistemas de apoyo, debería recibir la máxima prioridad del gobierno argentino, o del Estado argentino, independientemente del gobierno, si es que desea recomponer o restablecer la capacidad de su instrumento militar. Por las ventajas que decían que vinimos hablando antes. Y si no, dejemos de decir que las Malvinas son argentinas, porque si no, digamos, la verdad que pasa una simple declamación y eso hasta nos hace mal a todos, porque no sirve absolutamente de nada. Bueno, y esto fue un poco un paneo, digamos, entre los proyectos argentinos de submarino nuclear, las conveniencias y un poco todo el círculo que rodea a la posibilidad de adquisición de submarinos nucleares para nuestro país. Espero que les haya sido de interés. Yo, en particular, muchas veces esperaba encontrar una charla que me llevara así un poquitito desde la ingeniería a lo político, y entonces ese fue un poco el
el objetivo de esta presentación. Ahora, si quieren debatir, preguntar. Buenas tardes, Almirante Mozzarelli. Una parte de su exposición yo la conocía, pero veo que la ha desarrollado mucho más y ha entrado de lleno en la cuestión geoestratégica y geopolítica que podría ser influenciada por la tenencia de submarinos nucleares. En una época, y voy a hablar de tiempos de paz, Argentina montó con 2 submarinos convencionales y 2 unidades de superficie un plan para controlar debidamente la actividad pesquera ilegal en su plataforma submarina. Yo comandé uno de esos submarinos y en unos 30 días, sin necesidad de tirarles torpedos, lo que hacíamos era comprobar la infracción que cometían y llamar a la unidad de superficie que estaba situada al este para que el infractor no se le escapara. Se los podía capturar y de hecho se capturaron buques factoría, se decomisaron las cargas y se cobraron las multas. Sobre esa actividad que podría ser retomada ahora con otros incentivos, porque seguramente o muy probablemente entre los pesqueros infractores ha de haber pesqueros con licencias otorgadas por Malvinas, pescando en la mejor zona que es la nuestra, contribuiríamos enormemente a crear ese costo adicional para la cuestión Malvinas. Yendo a una cuestión ahora ofensiva, voy a tirar un pensamiento, una idea, producto de experiencia que he tenido de vivir en Inglaterra lidiando con cuestiones contractuales con los ingleses y con cuestiones personales no amigables y que después tuve la oportunidad de comprobarlos durante el conflicto en Malvinas mismo. Les diría que los ingleses responden solamente al poder. Si pueden tener el derecho de la mano, tanto mejor, pero si tienen que optar entre el poder y el derecho, van a optar por el poder. Tenemos ejemplos a la vista. Hacen tanta la cuestión con Malvinas, por otra cuestión a la que me voy a referir más tarde, sin embargo entregaron Hong Kong a pesar de tener todos los derechos en Hong Kong, porque si no China les pasaba caminando por arriba. En la cuestión de Malvinas se abre otra instancia que debe preocuparnos y es que no se produzca un vacío de parte de nuestra actitud que le permita a los ingleses encontrar otro actor que venga a llenar ese vacío y con el cual haga buenas migas. Y me voy a referir a algo muy importante que es la Antártida. El Tratado Antártico termina en el 2041 y no sabemos si se va a prolongar o si se va a repartir la Antártida. Pero muy atentos a este hecho están los ingleses y los chilenos que hace pocos meses, hablo de memoria, acaban de firmar un acuerdo de apoyo mutuo en defensa de sus respectivos sectores antárticos, dejando a nosotros afuera. Así que preparémonos para ocupar debidamente ese espacio como actores y el submarino nuclear serviría para ambas cosas muy bien. Y repito, los ingleses responden al poder, no al derecho. Gracias. Dos preguntas. Uno, el tema de Brexit. Sé que esto están negociando estos mismos días. ¿Cómo afecta la capacidad de Gran Bretaña a reaccionar o de Alemania o el resto de Europa a entrar? Y segundo, ¿cuál sería el costo para poner un submarino nuclearizado en el Atlántico Sur? Bueno, el tema del Brexit. Yo creo que ahí, digamos, Inglaterra en el año 2009 logró que la Comunidad Europea le aceptara como territorios de ultramar a nuestras Islas Malvinas. Salir del Brexit es medio una incógnita para ellos saber qué va a pasar con esos acuerdos, porque el acuerdo con la Unión Europea intuyo que implicaría ciertos acuerdos de cooperación y correspondencia mutua en temas de defensa, y eso implicaría por ahí el apoyo en Naciones Unidas respecto de cualquier decisión que pueda ser tomada en el Consejo de Seguridad. La salida del Brexit, lo único, yo lo mencionaba, me parece que
la salida del Brexit es parte de los problemas que tiene Gran Bretaña hoy, y si nosotros tuviéramos la capacidad de molestar en este momento, entonces Inglaterra tiene problemas más grandes que Malvinas. Con lo cual yo creo que la salida del Brexit nos hubiera favorecido si nosotros estuviéramos preparados para poder ejercer cierta diplomacia coercitiva en el tema, de manera que la opinión pública, entre estar pendiente de sus problemas y además sumarle el problema de una supuesta nueva guerra de Malvinas, y la verdad que sería un entorno, a mi criterio, que facilitaría la renegociación o el restablecimiento. Bueno, la adquisición de tecnología europea. Sí. No, bueno, con Alemania no sé si generaría algún... La verdad no sabría decirte si... Yo creo que no. Alemania en particular sí tendría algún problema de... Me parece, por ejemplo, como se planteó en el caso de los SAP Gripen, esos acuerdos no se van a romper. Con lo cual, si la tecnología alemana trajera algún componente británico, seguramente sería prohibido, o bloqueado. Pero en el caso de los submarinos, hasta donde yo tengo entendido, no hay nada que sea británico, porque es básicamente todo entre holandés, alemán y, bueno, y en este caso el reactor nuclear sería argentino, así que no habría ningún problema, en teoría. Sí. Bueno, pero eso son convenios. Sí. Lo que pasa es que ese caso son reactores de investigación y de producción de isótopos medicinales, y es una conveniencia comercial, básicamente. Para el reactor compacto, no, digamos, pero hay que hacerlo y hay que probarlo. Digamos, por eso les decía, no es lo mismo una central, digamos, grande como este edificio y una central que no puede ser más grande, digamos, que esta tarima y de la altura del techo, digamos, con suerte, o más chica todavía. El submarino no es tan alto, creo, son 13 metros, creo, una cosa así. Perdón, y lo que me decías de el costo, y los costos son elevados, yo creo que estaríamos aproximadamente, el primero sería caro, o sea, llegar al prototipo y el primero yo creo que estaríamos en 2.000 millones de dólares, pero después una unidad operativa, la siguiente, bajaría bastante y estaría alrededor de 1.100 millones de dólares. Comparado con los 300, 400 millones de dólares que puede costar un diésel, es otra cosa. Pero también eso es solamente económico. Si uno plantea la posibilidad, digamos, de los beneficios intangibles que trae, más aprovechar un programa que hay que justificarlo con algo, digamos, bueno, en algún punto habría que ver hasta dónde esos costos, en los números duros, son duros. Pero cuando uno dice, bueno, a ver, vamos a dejar de ganar o dejar de ser eficientes, hablando tipo empresa, para producir algo que nos va a salir un poco más caro, acá, versus comprar otra cosa hecha o seguir haciendo submarinos diésel, creo que vale la pena. Yo lo encuadraría como una especie de inversión en oportunidades. Medio que puede ser un gasto, porque a veces uno invierte en algo, no sirve nada, no deriva nada, pero bueno, fue una inversión en la búsqueda de oportunidades, no derivó en nada, bueno, no derivó en nada. Pero no hay que dejar de hacerlas, porque si no uno queda totalmente, mi opinión, totalmente plano en el desarrollo. Sí, perdón. Sí, no lo mencionó usted, pero a mí me parece que este tema de los submarinos nucleares es un tema que se tendría que encarar, acá los oficiales navales lo deben de haber considerado, a nivel regional, porque la situación geopolítica de la Argentina en los últimos 30 años ha variado muchísimo. Ya Brasil no es nuestro enemigo. Brasil tiene necesidades de submarinos nucleares, nosotros también. Yo creo que este es claramente un tema que nosotros lo tendríamos que encarar en conjunto con Brasil. Es decir, para la Argentina es muy costoso, para Brasil seguramente también, aunque tiene mucho más poder económico que nosotros. Es un tema a considerar a nivel, no digo Mercosur porque es un tema de Brasil y Argentina, sí, pero no, mucho más. yo creo que la clave pasa por ahí.
no por Mirá, hacerlo individualmente. Yo como veo la relación con Brasil la verdad que Brasil ha dado muestras muy claras de que no puede hacerlo. Entonces, pero tiene una capacidad económica enorme. Entonces, lo bueno sería que nosotros hagamos el reactor y que ellos colaboren con el gasto de financiamiento de desarrollo y el alemán con la otra parte y estamos todos contentos. Que es un poco lo que hace Inglaterra con Estados Unidos en todo lo que respecta a armamento nuclear. Claro, por ejemplo, en los famosos Trident, ellos aportan el 5%, creo, del gasto de desarrollo y después tienen la opción a comprar al precio que, bueno, que sea. Pero el costo en general de desarrollo de esa misma tecnología en Inglaterra sería impeditiva para ellos tal vez. Y probablemente, bueno, el dinero es parte de lo que podemos hacer y además sería muy interesante la posibilidad, porque la rivalidad con Brasil no cesa de cualquier manera. Entonces, sería malo que ellos tengan y nosotros no y viceversa. Entonces, lo bueno sí sería decir, muchachos, ¿por qué no lo hacemos juntos? Pero también es cierto que las visiones son distintas. Brasil quiere un mega submarino nuclear y nosotros buscamos un submarino de ataque para... Después si lo pueden tener o no, no lo sé. Pero bueno, de todas maneras el reactor podría ser uno compacto para nosotros y uno menos compacto para ellos, qué sé yo. Sí, no sé, Antonio, querías... No, Alejandro, creo que te felicito por el trabajo. Creo que es muy Gracias. importante que alguien que no es del ámbito de la defensa hable de esto. Ahora, hay 2 o 3 cosas que a lo mejor esto van como consejo, pero teniendo claro 2 o 3 premisas de la última vez que se retomó el proyecto, se fue muy inteligente en los siguientes detalles. El proyecto ya no era de la Armada, era un proyecto del Poder Ejecutivo que lo iba a llevar a cabo Defensa. Un proyecto civil, un proyecto del Estado argentino. Iba a estar financiado iba a estar dirigido por un directorio civil. Segundo, este no era un proyecto para, digamos, realzar el poder de las Fuerzas Armadas y una capacidad militar del país, sino era un proyecto que era el disparador tecnológico del Plan Nuclear Argentino. ¿Por qué? Porque ese gobierno, el de 2010, tenía interés en potenciar el Plan Nuclear Argentino y si para entrar al club nuclear del mundo había que tener alguna justificación de enriquecer uranio. Este era el motivo. Segundo era dar por tierra esta batalla tecnológica con Brasil porque ellos compraron un submarino a los franceses pero le dijeron que no iban a hacerle el reactor. El reactor ellos o se lo hacía Estados Unidos o se lo hacía la Argentina. Si se lo hacía Estados Unidos quedaban encapsulados bajo su esfera, entonces tantearon de hacer algo con nosotros, pero el problema nuestro es la inconsistencia, como siempre, como verás al año se cayó. Sí. Y lo otro es que no hace falta hablar de la consecuencia que sería poder presionar a Gran Bretaña, es decir, porque hoy no podemos tener ni siquiera un avión o 2 casas en la Fuerza Aérea por ese tema. Digo, para que sea muy efectiva tu difusión, apuntá a la capacitación militar tecnológica. Después viene solo lo otro. Porque hasta que este país recupere en la gente de tu edad, o quizás hasta los 50 años, la idea de que hay que tener una conciencia de Estado y que el Estado se defiende por derecho o por la fuerza del derecho, no sé, porque como hemos aniquilado ese pensamiento en la nación argentina, yo te felicito que estés desafiando estos temas en el ámbito que está hoy. Y por suerte, lo que mucha gente está confundido, que lo que se puso en la Constitución parecía que nos mataba, porque hay que leerlo muy bien, porque habla finalmente de que le da lugar al derecho internacional, cuando vemos la modificación del año 94. Y el derecho internacional es exactamente lo que vos dijiste. Yo, si estoy pudiendo defender algo en el derecho internacional, también lo puedo hacer por la fuerza. Por suerte eso no quedó vedado. Igual eso no es nada para esgrimir. El país se tiene, con recuperar sus capacidades militares, ya pone en Gran Bretaña en una dificultad muy grande por el mantenimiento solamente del tema. Claro. Ahora, se perdió una gran oportunidad. 2017 era casi el año que se iba a empezar a poner el reactor dentro del submarino. Esto es algo que sé particularmente muy pequeño, pero es así. Pero te estimulo a que sigas. Bueno, muchas gracias.
por los datos anexos. Yo me voy a referir al tema del Brexit que tocó el señor Schwitz. Primero les voy a comentar que algo que es conocido. El TR-1700 puede lanzar el Exocet desde inversión. El Exocet SM-39 de diseño desde el mismo comienzo. En el año 90 tuve oportunidad de hablar 2 veces con el jefe de Estado Mayor de la Marina Francesa y las 2 veces le pedí o le dije que estábamos interesados en comprar el Exocet SM-39 precisamente para el TR-1700. La primera vez esa entrevista tuvo lugar aquí en la Argentina y me contestó con una evasiva. La segunda vez pasé por París porque iba a la exposición naval de Bourget, entonces le pedí una audiencia para saludarlo y volví a hacerle la pregunta o a decirle que estábamos interesados en comprar el SM-39. Ahí me dijo, a 4 ojos, ahora le voy a decir la verdad, no se lo vendemos porque Inglaterra no me deja, con estas textuales palabras. Y por este hecho me voy a referir al Brexit. El Brexit, del cual ya muchos ingleses están arrepentidos por las noticias que se leen, sí, porque el Brexit fue votado por los ingleses que tienen cierta edad nostálgicos del Imperio Británico y no fue votado por la gente joven, y las consecuencias del Brexit de todo orden ya están saliendo a la luz. El tema del Brexit, y refiriéndome al hecho que yo les acabo de relatar, en principio puede pensarse que libera a los países europeos de la opinión que ellos tengan, cada uno de ellos, sin necesidad de adherir forzosamente a la política inglesa sobre Malvinas. El Brexit para nosotros es sumamente importante, solamente por esa cuestión política y además porque no tenemos que olvidarnos de lo siguiente. En la guerra de Malvinas nosotros peleamos contra los ingleses con el apoyo de los norteamericanos, la traición de los chilenos y además el bloqueo a los suministros militares por parte de Europa. Porque si en esa oportunidad, en lugar de los 5 Exocet que lanzamos, hubiese tenido los 24 que teníamos que tener, otra hubiese sido la historia, porque en ese momento los Exocet se los chupaban todos. Entonces el Brexit para la Argentina tiene una oportunidad inigualable, pero vuelvo a insistir, el poder es necesario, la Argentina tiene que crecer políticamente con muchos aliados, económicamente lo puede hacer si nos ponemos a trabajar, y militarmente. Y yo opino y estoy convencido que van a ser los ingleses los que decidan cuándo llegó el momento de negociar por Malvinas, no nosotros. Sí, la verdad que un poco la idea esta de romper el statu quo es que ellos digan, bueno, a ver, vamos a negociar. Pero sí, nosotros no vamos a hacer lo que les impongamos la agenda, sí. En primer lugar, quiero agradecerte y a todo el panel. Gracias. Realmente el nivel de la presentación, y estoy muy de acuerdo en lo que se está discutiendo. El Brexit, rápido digo, que está dejando 3 millones de europeos fuera porque no pueden renovar visas y tienen muchos problemas, como dijo acá el comandante. Y el señor aquí también te estimula que siga. Yo soy consultor y trabajo tecnología. Mi fuerte es crear tecnología, nanotecnología, petrolera. Estoy trabajando para Vaca Muerta como consultor y creo que lo más que rescato de lo que nos pasa como argentinos es que me falta políticas de Estado. Señores, invito a todos que se armen comisiones de trabajo de gente que sepa dialogar, porque en el Senado no dialogan, discuten. Señores, el país necesita gente como usted, como el señor aquí, la gente presente, que discutan las políticas de Estado. ¿Qué hacemos con Vaca Muerta? ¿Es prioridad? Esto es importante. Hay que destacar. ¿Cuánto pescado perdemos con los 2.000 millones de dólares? Analizá todas las pérdidas que tenemos y vas a ver que es vendible el proyecto. Curva de trabajo, curva de entrenamiento, de aprendizaje,
the learn curve, la curva de aprendizaje, la industria. Tenemos que hacer trenes, no autos. A ver si me explico. Tenemos que trabajar todos con todas las Fuerzas Armadas, que son re importantes, fue el pilar de la Argentina, así como el campo. Esas cosas no las podemos perder. Entonces yo invito a que pensemos en políticas de Estado, y esta es una parte del libro que habría que escribir para nuestros hijos y nietos. Eso es lo que yo quería decirte, a todos también. Gracias. Te agradezco. Mirá, yo la verdad es que hoy por hoy esto, como yo un poco hablando cuando propuse dar esta charla por una cuestión de divulgación y hasta de hobby, digamos, por un tema, como les decía al principio, yo estuve en la charla sobre submarino nuclear, me quedé con millones de inquietudes y dije, bueno, a ver, entonces empecé a investigar de este tema esto, de este tema. Y bueno, al final digo, a ver, vamos a juntarla como a mí me gustaría y la largo, a ver qué se puede debatir. También intenté llegar a esos lugares donde se debiera discutir, dialogar y no discutir. Mandé a las diferentes facetas políticas una propuesta, por ejemplo, a todos los integrantes de la Comisión de Defensa de ambas cámaras. Incluso, por ejemplo, mandé una propuesta a los senadores de Río Negro, una idea proyecto era, porque no tenía cálculos ni mucho menos, se llamaba Río Negro Verde, y era en función, como a mí me gusta más allá de esto, el tema de la utilización de energía atómica, lo que les propuse era un plan de riego a través de desalinificación de agua con energía nuclear. Obviamente cayó en un tacho, porque ahora negaron la instalación de la quinta central atómica, con lo cual evidentemente digamos, en la sociedad no es que falte interés, porque uno puede estar interesado o no en función de un análisis que hace y dice, si te parece que es lógico, podés estar interesado, si te parece que no es razonable, entonces no te interesás, pero estamos menos de eso, o sea, la gente no tiene ganas de analizar, no tiene ganas de estudiar, no tiene ganas de razonar, no tiene ganas de nada, tiene ganas de salir a la calle embanderados a gritar cosas, digamos. Entonces, y el ambiente político, lamentablemente, yo creo que, no sé, pongámosle una fecha a lo mejor del año 2000 en adelante, o a lo mejor es antes, yo hablo del 2000 porque tuve un poco más por la edad que tengo, digamos, aparte de una especie de interés medio tardío en lo que pasaba con la política, me empecé a interesar un poco más digamos, a partir del 2000 en adelante. Y no tiene cabida, o sea, en la sociedad civil y menos, digamos, en la, llamémosle, berretización digamos, de la casta política decisoria de nuestro país, no se puede hablar de nada. Pero aparte ves que en el país, digamos, pasan las décadas y se sigue hablando de lo mismo. Uno se avanza, se evoluciona, pues, bueno, tengo un problema económico, bueno, hace 30 años, 40 años tengo un problema económico, pasemos del problema económico a otra cosa. El problema del desarrollo de la nación. Y no, seguimos la misma. Entonces, hay un problema como sociedad fuerte y grande. Ojalá tengamos la posibilidad de resolverlo. Pero yo con esto, como me gusta, dije, bueno, a ver, en algún lugar me encantaría, además de hobby, que sea algo en lo cual, digamos, no por una cuestión digamos, de recibir una remuneración, sino de estar en un lugar donde uno pueda sentir que todo este esfuerzo va a tener alguna materialización, porque esto es simplemente venir y dar una charla, lo cual me encanta, digamos, a mí me realiza, me encanta, digamos, que salga bien, que les haya gustado y todo lo demás, pero a uno le encantaría continuar, profundizar con estos estudios y ver que se materializan algo. Y vos ves que no hay gente, yo hice el máster pensando en que me quería formar como un funcionario que sepa de la defensa, un civil que sepa de la defensa, y lo estoy haciendo, pero la verdad es que no tenés cabida tampoco, digamos. Es muy difícil, digamos. Si no me muero antes. Si llego. No soy tan joven, ¿eh? No soy tan joven, ya voy pisando los 50. No, 46 tengo, pero bueno. Sí, yo no soy pibe, tengo 73 y llevo esos 20 y más años. Ahora,
dijiste que el primer submarino nuclear operativo podría costar 2.100. 2.000 millones. Mil millones. Estamos haciendo una investigación en la Fuerza Aérea sobre devengado y pagado compromisos, soy economista, en defensa en los últimos 20 años. Devengado, mandado a pagar, ha sido 1,7 mil millones de dólares. Sí, bueno. Todo, ¿no? Jurisdicción. Sí, todas las 45. fuerzas. No, las tres fuerzas no, incluyendo el ministerio. Además, FADEA en 3 años, vía el ministerio, 370 SAF, devengó, pagó para la FADEA un balance negativo de 2,3 mil millones de pesos. Durante esos años, contratando a 400 camporistas en FADEA para administrativos. De lo devengado estamos descubriendo desde 2003, de hecho desde 1998, hemos pagado 750 millones de dólares, no de las tres fuerzas, de las tres fuerzas más la jurisdicción 45. Ahora, ¿cuál es el problema? No es solamente que hay que ir machacando sobre esto, es que hay intereses, incluyendo en el ministerio, que paran eso. Por ejemplo, estoy muy a favor de civiles en defensa, soy uno. Pero hemos ido aumentando el número de civiles en defensa ahora a 35,000 cargos. En Chile, gastando menos dinero en defensa que nosotros, tienen 5,000. O sea que el ministerio es botín de guerra política. No es cuestión de que falta información o falta capital humano en este país. Este país está pavimentado con capital humano, pero no llega a derrotar esos intereses corporativos internos, no solamente partidistas, sino también internos dentro de los partidos para buscar empleo y cargos y poder. Bueno, la otra experiencia que yo tuve de lo que me pareció, digamos, haciendo la maestría y demás, es que, digamos, todo el ámbito de defensa se pobló de gente filosófica que parecía más destinada a la Cancillería que a defensa. Entonces, los temas a conversar eran cuestiones diplomáticas que no les corresponde al Ministerio de Defensa, y la otra era insistentemente el tema del control civil de las Fuerzas Armadas, y todo corre sobre eso y alrededor de eso, y pasan las décadas y de lo único que habla el control civil es de ver cómo controla las Fuerzas Armadas. Yo no sé por qué hay tanta percepción de que hay que trabajar sobre eso. Si me parece, yo creo que eso ya está zanjeado, creo yo, me parece que no. Entonces, cuando uno habla, y cuando yo hablaba o veía a los profesores, sobre todo los civiles, no todos, tú no, bueno, él fue profesor mío, digamos. Pero la gran mayoría de los que más jóvenes y demás, en una maestría de defensa no se hablaba de guerra, o sea, no se hablaba de conflicto. La frase hipótesis de conflicto estaba vedada. Entonces hablamos de la política ¿cómo es? Esto de capacidades, ¿cómo se llama? De planeamiento por capacidades. Y no podemos hablar de conflicto, porque la palabra conflicto implica que ya damos por hecho que va a haber un conflicto. A ver, tenés un conflicto, ¿qué dar por hecho que vas a tener? Tenés un conflicto. Y además, planeamiento por capacidades. Ok, tenés recursos escasos. ¿En qué los vas a distribuir? En aquellos que te parezca que van a ser los más útiles. ¿Y en cuáles van a ser los más útiles? Los que probablemente se vayan a usar. ¿Basado en qué? En una hipótesis de conflicto. Entonces, ¿para qué vedar la frase hipótesis de conflicto?
Entonces estamos, digamos, no sé, digamos, es muy difícil el tema. Yo creo que, bueno, lamentablemente no cerramos la brecha, dada la, digamos, yo comparto en que, digamos, el periodo militar del 76 al 83 fue malo para la Argentina, si no nefasto en ciertos aspectos, pero es una brecha que ya hay que cerrar, no se puede llevar eso a todo el aspecto, o sea, una intromisión militar en la política del país respecto a las necesidades reales de defensa. Entonces, como los militares eran demonios, no les damos más nada. Entonces hacemos una especie de plan trabajar gigante para que hagan nada. Y eso es una locura, es mi visión, Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos, la defensa del país hay que asumirla, habría que asumirla, y los que están capacitados para hacerlo es las fuerzas militares, y darle las herramientas que correspondan en función de las capacidades económicas. O sea, la verdad es que, digamos, si no tenés capacidad económica, difícilmente podamos llevar adelante todos estos programas, pero van entrelazados. O sea, uno no puede priorizar la defensa por el desarrollo económico, pero tampoco puede olvidarse de la defensa en la medida que el desarrollo económico va surgiendo. ¿Por qué? Porque la realidad, si uno hace un análisis antropológico del hombre, y pasa así, vos mejorás y algo, tenés algo que el otro te puede sacar, robar, o algo te lo va a sacar si vos no tenés de qué manera defenderte. Yo he tenido peleas intensas con compañeros y demás, cuando yo planteo estas ideas me tratan algo así como de loco, subversivo, cosas por el estilo. Pero no se habla, digamos, en general todos mis compañeros, o digamos, los que no fueron militares, porque yo hice la maestría con militares y hay mucha gente que piensa en esto de los derechos humanos y esto y el otro, y no podés anteponer eso a la defensa de tus intereses, porque si no, a menos que sean una especie de gente que prefiere ser parte de un gobierno extranjero que venga, te coopte, podría ser. Las razones, bueno, que sean las que sean, pero uno podría querer ser eso. Que creo que sería el único motivo por el cual uno podría decir no quiero tener fuerzas armadas. Porque aparte, digamos, algo que yo considero es, el conflicto no depende de la actitud por extremo pacífica que podamos tener nosotros, sino de la del otro. Entonces, si yo me digo, no, yo soy un tipo pacífico y voy a emplear solo la fuerza, el derecho. ¿Y qué va a hacer cuando el otro venga y le importen 3 pepinos el derecho y pase por arriba? Entonces, no es una cuestión de cómo nosotros querramos ver al mundo o pensemos que debe ser, sino cómo el conjunto del planeta, digamos, hace las cosas. Inglaterra hace las cosas de esta manera. No sé cuál será su visión del deber ser, pero las hace de una determinada manera y nosotros en particular nos afecta. Y nosotros anteponemos, no, debiéramos, y no hacemos nada, y entonces así estamos. Pero bueno. Me toca la última, ya la vez pasada me volvió a tocar la última. Para que los que no me conocen, algunos ya me conocen, pero para los que no me conocen, yo fui subsecretario de Estado 3 veces en la Argentina. Pertenezco al Círculo de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Actual o anterior? No. Al Círculo de Ministros. El Círculo de Ministros fueron todos los ministros secretarios y subsecretarios que han pasado y que están. Okay. Los actuales se niegan a participar, pero es un problema aparte. Dejémoslo de lado porque si no vamos a entrar en un problema partidista. No es la idea. Y no me interesa entrar, ¿no? Además, a mí tampoco. Yo fui 2 veces subsecretario general de la Presidencia, con lo cual conozco cuáles fueron las determinaciones políticas que en algunos momentos de la historia nacional se tomaron. Pero en particular el tema que hoy nos atañe es el tema de la defensa nacional. Fui subsecretario del Ministerio de Defensa del año 89 al año 99. Con lo cual, al año 93 me fui en malos términos de ese gobierno, porque justamente uno de los problemas que se estaban tratando en aquel momento era desactivar Domecq García, privatizarlo, como privatizar un montón de otros institutos o fábricas militares del Estado. El tema del desarrollo nuclear en vías o con vistas a la propulsión naval o de otros temas viene desde 1950, vos bien lo decís, no desde
el año 71. En el año 71 se toma una determinación concreta que fue la de ver la posibilidad sobre los TR de generarle o colocarle un reactor nuclear pequeño, porque se había empezado a desarrollar en el INVAP años anteriores reactores nucleares de pequeño tamaño, ¿no es cierto? Sí, que los de eran investigación. pensados inicialmente para generación eléctrica. La realidad es esa. Y en el gobierno del año 89 hubo intenciones, por eso se le dio bastante manija inicialmente al INVAP, no por el tema militar, sino por la generación eléctrica. ¿Por qué? Hay provincias como Catamarca, y doy un ejemplo para hacerlo cortito, que por su sistema de serranías tiene 3 cuchillas que impiden que la energía se pueda transmitir, ¿no es cierto?, en forma lineal. O sea, yo necesito desde la ciudad de Catamarca a la ciudad de Tinogasta y me lleva a hacer un recorrido de casi 700 kilómetros. ¿Por qué? Porque las serranías me lo impiden. Es mucho más barato que hacer eso, colocar un CAREM y proveerle de energía a la ciudad de Tinogasta. Pero el tema es que, como dice acá el señor, en la Argentina, y allá lo estaba proponiendo otro compañero, en la Argentina lo que no existen son políticas de Estado. Nosotros en el año 2009 comenzamos en la Argentina, junto en el círculo de ministros que somos de todas las tendencias políticas, en mi caso particular soy de un partido, pero hay otros que no lo son, a desarrollar políticas de Estado. Se las llevamos a diferentes actores políticos, y cuando digo actores políticos hablo desde presidentes a diferentes ministros y secretarios de Estado y candidatos. Y hubo un candidato que nos dijo: no podemos pretender políticas de Estado a 40 años porque me matan y me echan de los canales de televisión, cosa que es cierto, yo también sé que es cierto. Lo único que hicimos fue cambiarle el 4 por el 2 y dijimos que las políticas de Estado eran 20 años, pero en realidad estaban pensadas a 40. Hay gente, y además en esto es, primero felicitarte por la charla, porque además me pareció sumamente esclarecedora, para alguien que tiene poca noción, más allá de que tengo alguna noción sobre lo que es la energía nuclear, pero que creo que lo que plantean acá algunas personas es la clave de todo esto. Tu charla va a ser absolutamente intrascendente si lo único que la planteamos es en ámbitos cerrados. Si no logramos generar en el común denominador del pueblo argentino la necesidad de que haya políticas de Estado como mínimo a 40, 50 años, y cuando decimos esto no es porque estamos locos, sino porque las grandes potencias las han desarrollado de esa manera. Vos me preguntabas cuál es la política inglesa, y la política inglesa de expansión territorial comienza ya por Eduardo VIII, o sea, y tienen un sistema que es el de avasallamiento, el de destrucción del enemigo, que no es el de captación del enemigo, sino el de destrucción del enemigo, que la llevó a cabo desde Enrique VIII hasta hace muy pocos años. O sea, el tema Malvinas es un tema absolutamente Sí, es una cola de ese imperialismo muerto, digamos, pero... Le queda esto y le queda alguna otra islita más, y Gibraltar, y no le queda mucho más. Y ahí aparece el tema del Brexit. Este es un momento exacto. El problema es que Argentina no está preparada para este momento exacto. Tal cual. Y el problema de no prepararse nos va a volver a pasar dentro de 15 años. Entonces, quizá, por edad, nosotros, muchos de los que estamos acá, no lleguemos a verlo, ¿no es cierto? Pero aquello que sucedió en el año 60, o en el año 52, o en el año 66, de que Inglaterra, con los laboristas en el poder, estuvieron a punto de entregar las Islas Malvinas porque les eran absolutamente antieconómicas en su mantenimiento, va a volver a pasar dentro de muy pocos años más. Por lo que pasa justamente, por lo que estábamos hablando recién, el Brexit, la isla a Inglaterra, y le está generando una serie de problemas. Los ingleses no se quieren ir, pero no quieren pagar los costos económicos de irse. Y los costos económicos son muy altos. Si a eso le sumás que las Malvinas no le dan rendimiento, porque económicamente no les rinden, más allá de los permisos de pesca a la flota española que está pescando en las Islas Malvinas y en lo que es el mar en disputa, y esto lo dice Naciones Unidas, no lo digo yo, es un mar en disputa el de alrededor de las Islas Malvinas. Creemos que no hay posibilidad de que esto cierre si no es a través de que concienticemos al pueblo. Cuando digo el pueblo es la generalidad,
Yo sé que generalmente es difícil, porque la gente lo primero que piensa es en el estómago y en el bolsillo, y esto es una vieja frase de alguien que fue presidente 3 veces, que dijo que en las políticas a los pueblos vos los llegabas por el bolsillo, ¿no es cierto? Y esto es cierto, y acá hubo ejemplos de que esto sucedió. Cortoplacista, pero bueno. El problema está en que mientras los gobiernos sigan pensando a corto plazo, a resolver las cuestiones del momento, que mañana tengo un problema, que ahora me apareció el problema del pueblo mapuche, que todos sabemos que están bancados desde una organización inglesa y desde Londres. Y podemos hablar de muchísimos temas que hacen a la conformación de la integridad territorial argentina, que creo que si no lo tomamos en serio, termina en la desintegración nacional. ¿Por qué? Porque Argentina va camino a eso. En el año 1800 los mandaron a que no se pudiese conformar una gran nación hispanoamericana. ¿Por qué? Porque habían tenido el ejemplo de la liberación de los estados libres del norte, ¿no es cierto? Y la conformación de un estado continental allá arriba. Y los ingleses dijeron que no vuelvan a pasarnos nunca esto en el sur, y entonces lo que se buscó fue la atomización territorial de Sudamérica. Pero esto nos lleva a que esa atomización en el corto plazo también sea del territorio argentino. Acá hay intereses creados de parte del Imperio Británico muy importantes por el tema de que se habló. Uno de ellos es Antártida, nadie lo quiere nombrar, el problema antártico nadie lo quiere. Es cierto que el tratado está vigente, que las potencias, y que Rusia, y que China, y que Estados Unidos, más allá de que no tengan un gajito, teóricamente no lo van a tener, cosa que ya lo tienen, está lleno de bases rusas, China, norteamericanas. Pero no delimitado, digamos, no límite territorial. Exactamente. Pero entonces, el problema es que creo que estas charlas deben buscar de generalizarse de manera tal de llegar a los estamentos donde deberían llegar. Y los estamentos no somos nosotros. Te lo digo con muchísimo dolor porque... No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ojalá tenga la oportunidad de los estamentos juveniles de ir a otros lugares. De alguna manera llegar con este grado, porque lo que vos decís es cierto. Seguimos discutiendo el tema Malvinas, ¿no es cierto? Y en realidad el problema no es solamente el problema Malvinas, sino es que es el problema Antártida, es el problema de la Patagonia, hoy Argentina. Es mucho más grande el problema. Y si no lo empezamos a meter en los lugares que hay que meterlo, que es en la juventud, en la gente de menos de 30, que son los que van a dentro de 15 años tener que definir hacia dónde vamos a llevar este país, que es nuestro país además. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Centro Naval, su comisión directiva, le quería agradecer a nuestro expositor de hoy por un tema tan interesante que es un muy importante aporte a uno de los objetivos que tenemos del nacimiento de nuestro Centro Naval, que es despertar la conciencia en el tema de defensa. Y no solo despertar la conciencia, sino también fogonear proyectos, porque cada uno de los que está acá después puede incidir en su ámbito, para lo importante que es incrementar nuestras capacidades en defensa. Y sin duda el submarino nuclear es un tema vital. Que además nuestro país tiene el enorme privilegio de tener un desarrollo nuclear envidiable, gracias a que fue una de las pocas políticas de Estado que se mantuvo en el tiempo, hablamos de 1950 hasta nuestros días, que nos ha hecho una diferencia tecnológica si lo comparamos con cualquier país de este continente y de otros países. Así que, y el tema del submarino nuclear es un arma de disuasión sumamente importante, quedó reflejado, basta recordar la gesta de Malvinas, que con la cooperación fáctica del submarino nuclear que se dio cuando se hundió el Belgrano, realmente hizo replegar a la flota y eso sigue pendiente para cualquier otro conflicto. Y el manejo del conflicto está relacionado con el poder y la fuerza. Y el submarino nuclear seguramente nos va a dar mayor fuerza para ejercer poder, para negociar cualquier tipo de conflicto. Así que bueno, ha cumplido con un importante objetivo de nuestro Centro Naval y para materializar nuestro reconocimiento y agradecimiento a este gesto, queremos hacer entrega de este diploma y muchas gracias. Lo despedimos con un fuerte aplauso bien merecido. Bueno, de verdad gracias a todos por venir, bueno, y la gente que me ha ayudado y ha colaborado un poco en obtener la información, también, digamos, eternamente agradecido, porque bueno, yo como dije, no soy del palo, no soy químico nuclear o ingeniero nuclear, soy un estudioso, digamos, fervoroso estudioso del tema, que me gusta y que en cierta manera entiendo la falencia de que estas cosas se disuelvan y, bueno, tratando de aportar un
granito de arena para que el tema no se pierda. Gracias.